lingua gloriosi. Muy buen día a todos, hermanos que nos están acompañando en esta serie de reflexiones basadas en el material de Guía de Lección Divina del Evangelio de San Marcos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Tú eres el Cristo. Pero antes de comenzar esta lección divina, les invito a que nos dispongamos, a que elijan un lugar adecuado, a sentarse, a buscar serenar, a hacer silencio externo, para que también empecemos a hacer silencio interno. Invocar al Espíritu Santo para que a través de sus mociones e inspiraciones permitan al corazón abrirse y descubrir la llave o la clave de interpretación de las Escrituras, para que lo que Dios quiere darnos a conocer llegue de semilla en nuestro corazón y rinda mucho fruto. Tomamos nuestra Sagrada Escritura y les invito a que vayamos al capítulo 3, versículo 1 al 6 del Evangelio de San Marcos. Jesús fue otra vez a la sinagoga. Había allí un hombre que tenía una mano paralizada y, con la intención de acusarlo, lo vigilaban para ver si lo sanaba en sábado. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada: colócate en medio. Luego les preguntó a ellos: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar a una vida o destruirla? Pero ellos no le contestaban. Jesús, mirando con indignación a los que lo rodeaban y entristecido por la obstinación de sus corazones, le ordenó al hombre: extiende la mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Apenas los fariseos salieron de la sinagoga, se reunieron con los partidarios de Herodes para ver cómo acabar con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primer momento, lectura. Te recomiendo que en tu Sagrada Escritura leas el texto una o dos veces más, para luego pasar a estos tips o notas de profundización respecto al texto. Es importante, como nota pedagógica, cuando hagas la lectura, empezar a hacer una lista o clasificación de lo que aparece en el texto. ¿Cuáles son los personajes? ¿Cuál es la interacción entre estos personajes en el texto? ¿Qué verbos se utilizan? ¿Qué acciones hacen cada uno de los principales protagonistas de la narración? ¿En dónde se encuentra la postura de cada uno de ellos? ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hacen los fariseos? ¿Cuál es la actitud del enfermo? ¿Quién entabla en diálogo? Si hay o no hay un diálogo verbal, si nada más será en acciones concretas. Ahora bien, notas para mejor comprensión del texto. La buena noticia del reino de Dios, presentada por Jesús con su persona, porque hay que entender que la buena noticia se da en Jesús en su totalidad, en sus palabras, en su vida, en sus acciones. Él es la buena noticia. Él crea e invita a un nuevo tipo de comportamiento que de inmediato contrasta directamente con la antigua práctica del sábado, que el pueblo de Israel custodiaba con celosa actitud como un signo de fidelidad a la alianza. Según la mentalidad hebrea, cumplir con la ley del descanso del sábado, del Shabbat, corresponde a obedecer a los mandamientos de la alianza, que prescribe santificar el séptimo día y no hacer ningún tipo de trabajo. De hecho, este mandamiento se concreta de manera minuciosa en muchas prescripciones, que terminaban de manera sucinta en imponer al hombre y a la mujer judías un día de total inactividad, en clave de revelación progresiva. Lo que la ley prepara desde el Sinaí, ahora con Jesús, con su nuevo actuar y su nueva forma de reinterpretar la ley, se manifiesta lo que a la ley hasta ese momento le faltaba, y Jesús le da una expresión definitiva. El sábado, hasta ese momento, será revolucionado por la reinterpretación de Jesús. Shabbat, en hebreo,
significa descanso. Se entiende desde una perspectiva teológica, es un acto referente a la religión, no es civil, como en el caso nuestro que tenemos el fin de semana para descansar. El Shabbat es un precepto religioso donde busca poner al miembro del pueblo escogido, al hombre y a la mujer, judíos, en situación de honrar a Dios, pues solo a Él le corresponde la perfección. Perfección es simbolizado por el número 7. El séptimo día es el día de Dios. En el relato de la creación, el hombre es creado en el sexto día, culmen de las criaturas, pero criatura en sí misma, imperfecto. Cuidar y mantener el precepto del Shabbat es también mantener y proclamar la distancia que existe entre Yahvé, Dios Todopoderoso, Creador, y el hombre, criatura, imperfecto. Así el hombre acepta que es la creaturalidad y su limitación, que él no es Dios, que es la primera gran tentación que aparece en el Génesis. Por ello, dentro del Shabbat, no solo importa no hacer actividades, sino el descansar en familia, el tener tiempos de oración, ir al templo y leer la Sagrada Escritura, meditar la ley, la Torá. Además es un día sagrado donde se recomienda el acto reproductivo, porque los hijos son signo de bendición divina. El Shabbat representa celebrar la vida, la familia y la comunión con Dios, en vez de la destrucción, la esclavitud, la opresión y la muerte del hombre. Por tanto, aferrarse al cumplimiento de la ley, haciendo a un lado la creaturabilidad con sus limitaciones de nuestra naturaleza, como es la enfermedad, por la cual la ley se orienta en hacer el bien. Intentar cumplir el sábado por cumplir, y esto impide a la persona concreta hacer el bien, es un absurdo que contradice el sentido original del Shabbat. Ahora bien, Jesús da el sentido auténtico y definitivo del descanso del Shabbat. Es una proclamación de júbilo para el oprimido, para el enfermo, para el atrofiado. Lo que Jesús quiere proponer no es buscar el cumplimiento del sábado por el sábado, sino proponer su misma persona y su forma de actuar como la nueva medida, la nueva ley de actuar. La misericordia tiene precedencia al Shabbat, el descanso. Se trata del único caso en el que el enfermo no le pide la curación a Jesús. Eso es un dato curioso. El paralítico no habla. Todo el acto procede de la iniciativa de él. Se trata de un hombre con un brazo seco. Su brazo está atrofiado, sin vida, está sin actividad. Es incapaz de participar en el acto creativo, en tener la dignidad de participar en el trabajo. Desde el punto de vista narrativo, el motivo de la invalidez del individuo, su brazo atrofiado, recuerda el pasaje de Ezequiel, donde se hace la visión de los huesos secos, símbolo de un pueblo sin vida. Marcos lo reinterpreta, atribuye a la falta de vida del pueblo a la pérdida de la actividad e inactividad, a su sumisión al legalismo fariseo. De una u otra forma, Marcos quiere decir que cuando el sábado se convierte en una institución que oprime al hombre, termina con la vida del pueblo, cuando en realidad el Shabbat es dado como don por Dios para ayudar al pueblo, sí, en el descanso, recobrando las fuerzas, a vivir en plenitud, a dar gracias a Dios y a entrar en contacto con el prójimo. Por eso cuando Jesús lanza la pregunta, ¿qué juzgan ustedes de acuerdo al caso concreto? ¿Qué cosa se puede hacer en sábado? Aquellos que eran rigoristas de la ley querían dar respuesta a la más pequeña minucia. Por eso eran 616 preceptos los que pedían cumplir. Y Jesús va más allá, va al núcleo del problema. ¿Es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal? ¿Salvar un alma o dejarla perecer?
Jesús da una cualificación al obrar de la ley en proporción con el bien al prójimo y no al meramente saber cumplir. No solo no es lícito, sino que pertenece a la esencia del sábado, la misericordia, el acto concreto de bien. Al mismo tiempo, Jesús revela que los fariseos obran mal porque no permitan que viva el alma, no permitan que la dignidad retorne al oprimido, no permiten que la salud llegue como don al enfermo, al impedir que se obre el bien en sábado. El gran error de los fariseos es que han instrumentalizado a Dios, porque han hecho al precepto divino cómplice de opresión y de muerte. Han hecho a Dios a su imagen y semejanza. Jesús tiene muy en claro que no se puede luchar por el cumplimiento de la ley y quedar fuera la necesidad del ser humano. A los fariseos se les ha olvidado, o más que se les ha olvidado, no aceptan que Dios, el verdadero Dios, ama al hombre y que ese es el punto de partida de su revelación y de su acercamiento, la misericordia, que le interesa más esto que el cumplimiento de la ley. Ellos no pueden compartir, amar a Dios y ser justos con el hermano. Por eso expresa sus sentimientos, poniendo en desaprobación todo el comportamiento de Jesús en referencia a los publicanos, a las prostitutas, a los pecadores y a los enfermos. El texto refiere a Jesús, que se da cuenta de esto, con mirada airada, molesto, iracundo y triste, entristecido por la dureza de su corazón. Jesús está dispuesto a salir a curar las heridas, expresar su cercanía como pastor a las ovejas perdidas de Israel, hacer presente el reino de Dios con todas sus consecuencias, porque su primacía está precisamente en el enfermo, en el pecador, en aquel necesitado de perdón, porque esa es la voluntad de su Padre. Segundo momento, meditación. Vale la pena para este momento. Mi recomendación es escribir, que puedas traer un cuaderno o unas hojas y escribas qué es lo que el texto te dice, a qué te invita a reflexionar y a meditar. La pregunta clave que te propongo para esta meditación es: ¿en qué Dios crees? Para que no caigamos en la misma trampa de los fariseos. ¿Y en qué Jesús crees? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Y quién es el Espíritu Santo para ti? De manera especial con Jesús. ¿Lo ves como un ser humano misericordioso que anuncia a su Padre al reino de los cielos? ¿O lo ves como alguien rígido y observante? Como alguien que está enjuiciando el fallo y el pecado. ¿Por qué es esta pregunta esencial? Porque de la imagen que tenemos de Dios será la expresión de nuestra fe. Adecuaremos la forma en la cual actuamos y pensamos y nos relacionamos con Dios y los hermanos acorde a esta imagen divina. Procuro e intento aterrizar en la misericordia divina que se expresa en Jesús, que lo hace precisamente más humano y fraterno. O me quedo en la seguridad de las normativas, de la institucionalidad. Dice Papa Francisco, en el contexto de esta nueva evangelización, de ir a las periferias. No se trata de ir como quien impone una nueva obligación, porque la fe no se impone, se propone. La fe no se obliga, se acepta. La fe no se puede dar si el corazón, por acto voluntario, no lo acepta. Habría que pensar y ser sinceros que realmente no ganamos mucho por ser rígidos y por obedecer con observancia total la ley, si esto nos hace ser menos humanos, si el cumplimiento mata el alma y hace daño al hermano. Porque la ley
se vive en la misericordia. Tercer momento, la oración. Recordarles en este momento que lo que se busca es descubrir qué es lo que Dios me dice. Pero también parte de este tercer paso de la lección divina es qué es lo que le quiero decir a Dios. Por eso te recomiendo que le des pausa al video y te des 5 o 10 minutos en silencio, en tu interioridad, ir adentro, allá donde Dios escucha y habla, y le presentes a Dios aquello que te ha movido en esta reflexión. Y luego guardar silencio para pensar, atisbar qué es lo que Dios te quiere dar a conocer luego de este proceso de oración. Solamente es posible hacer una conversión verdadera, un cambio de vida desde dentro, descubriendo, viendo cuáles son las luces y sombras que hay en mi corazón, aprendiendo a aceptarlas, amarlas, para modificarlas guiadas por Dios. Y una vez estés allá adentro y hagas esta presentación de lo que le quieres decir a Dios, y en el silencio busques aprender a escuchar lo que Dios te invita, das play al video y repites conmigo: Jesús, tú viniste por los enfermos y los pecadores. Por eso me vuelvo hacia ti y quiero pedirte que cures mi alma y mi vida. Tú sabes, Jesús, que el pecado destroza y desgarra la integridad del ser humano, que destruye las relaciones entre los hombres y nuestra amistad contigo. Pero no existe pecado, ni enfermedad, ni mal que tú no puedas curar, tu palabra omnipotente. No hay herida alguna que no pueda ser sanada por ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Cuarto momento, contemplación y acción. ¿A qué me compromete esta palabra que he escuchado? Te recomiendo nuevamente que escribas, que hagas un listado, elementos que has descubierto a los cuales Dios te invita a actuar, a modificar o a cambiar. ¿Qué compromiso surge para mí en mi vida? ¿A qué me invita Dios? En este momento de dificultad por la pandemia del coronavirus que estamos viviendo, puede ser que lo que nos comprometa en primer lugar es aprender a limar asperezas de nuestras relaciones familiares, porque estamos en distanciamiento social. A aprender a volver a reconectar con mi marido o con mi esposa, si descubro que me he convertido en extraño o extraño para él o ella. A aprender a escuchar a mis hijos, adolescentes y jóvenes, a entrar en contacto con ellos, a promover vínculos familiares que den vida, no que opriman, aprender a relacionarnos en libertad, no con chantajes y recriminación. ¿A qué te invita Dios? ¿A qué te llama? ¿En qué te pide convertir? Que Dios los bendiga a todos, que este ejercicio nos asista a profundizar nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. Me despido de ustedes pidiendo a nuestra Madre Santísima que por mediación suya encontremos a su Hijo. Encontrándolo lo amemos y amándolo lo sigamos. Que Dios los bendiga.